Episodio 1. El grito que no venía de la tierra. A veces, el silencio es lo que grita más fuerte. Y en una madrugada de febrero, alguien, o algo, gritó desde el campanario, sin que hubiera nadie allí. Me llamo Lucía Ferrer. Nací en un pueblo donde hasta los secos tenían miedo de hablar. San Gregorio del Valle era una tierra de fe ciega, donde se rezaba más por miedo que por amor a Dios. Pero el 3 de febrero de 1993, la fe tembló, porque el eco de un grito escribió algo que jamás debió escribirse. Esa noche, a las 3 de la madrugada, la campana del convento de Santa Auristela sonó sola. El sacristán juró que no había viento, ni cuerdas, ni alma viva cerca del campanario. Solo un sonido, un grito tan largo, tan hondo, que se escuchó hasta en los ataúdes. Cuando el padre Ignacio abrió las puertas del convento, encontró algo imposible en la pared de piedra del altar. Alguien, o algo, había escrito una frase, con sangre seca que aún goteaba. Una frase que nadie pudo leer sin llorar. Y el eco del grito se volvió evangelio. Los más antiguos del pueblo dijeron que no era la primera vez, que en 1812 ocurrió algo similar, pero ese eco nunca se repitió. Hasta ahora. Yo tenía 13 años y fui la primera en escuchar lo que nadie admitía. El grito no venía de arriba. Venía de debajo del altar. Como si lo que gritaba estuviera enterrado, pero aún con lengua. Días después, el cura comenzó a predicar cosas que no estaban en ninguna Biblia. Palabras que decían que el grito no era del infierno, sino de un ángel que fue obligado a callar por la eternidad. Y que cada 300 años, ese ángel encontraba una grieta en el silencio para hablar. Lo llamaron herejía. Lo excomulgaron en menos de una semana. Y el día que se fue del pueblo, dejó un cuaderno envuelto en rosarios manchados de barro. Un cuaderno sin título, sin autor, solo con una advertencia escrita en la tapa. Quien lea esto, terminará escribiendo el siguiente grito. Yo lo abrí. Y desde entonces, mi garganta no ha conocido el descanso. Porque hay palabras que no se leen con los ojos, sino con los huesos. Y hay evangelios que no se escriben con tinta, sino con el eco de un alma que jamás debió despertar. Episodio 2. La niña que empezó a gritar sin abrir la boca. No todos los gritos se oyen con los oídos. Algunos se sienten en el pecho, como una advertencia que viene del otro lado de la fe. Después de abrir aquel cuaderno, algo cambió en mí. No fue inmediato. No hubo relámpagos, ni sombras danzando en las paredes. Solo silencio. Un silencio que se pegó a mi lengua como si algo dentro de mí supiera que lo que acababa de leer no era un texto. Era un mandato. Esa noche no dormí. Me acosté con el cuaderno bajo la almohada. Y juro por todo lo santo, cada vez que cerraba los ojos, oía el eco. No como una voz, sino como si una catedral estuviera temblando dentro de mis costillas. A las 3:03 de la madrugada, me desperté gritando. O al menos eso decía mamá. Porque según ella, mis ojos estaban abiertos, mis labios cerrados, y aún así, un grito antiguo, imposible, salió de mi cuerpo. Un grito que no parecía humano. Los cuadros religiosos cayeron al suelo. El rosario de la abuela se partió en 3. Y lo más inquietante, las paredes de mi cuarto sudaban. Sí, sudaban. Como si estuvieran vivas. Como si lo que había leído en ese cuaderno les hubiera atravesado la piedra. A la mañana siguiente, tenía marcas en el cuello. Como dedos. Como si algo hubiera intentado sacarme algo. O empujarme algo adentro. Papá me llevó al médico. Me declararon sonámbula. Pero la doctora, una mujer escéptica, temblaba mientras hablaba. Y antes de que nos fuéramos, me tocó la frente, como si quisiera bendecirme sin decirlo. Esa noche, el cuaderno desapareció. Busqué por toda la casa. Nada. Hasta que escuché los pasos en el ático. Subí sola. No sé por qué. Quizás el eco me guiaba. Y allí lo vi, el cuaderno abierto. Sobre el pecho de la estatua del Cristo crucificado que teníamos guardado desde la última Semana Santa. Pero había algo más. La estatua estaba llorando. Lágrimas negras. Y escritas en la sangre reseca de la página abierta. Una nueva frase me esperaba. Como si supiera que volvería. El próximo grito vendrá desde los labios que nunca fueron bautizados. Y entonces lo supe. No era la única que había leído. No era la única que sentía. El eco estaba buscando nuevos cuerpos. Y había elegido comenzar por los que aún no conocían el lenguaje de Dios. Los niños. Los no bautizados. Los silenciosos. Pero ya no están en silencio. Y en el siguiente episodio, sabrás que gritó el primer niño. Episodio 3. El niño que gritó palabras que no existen en ningún idioma. La voz del mal no siempre ruge, a veces. Susurra a través de quien nunca aprendió a hablar. Se llamaba Elías. Tenía 5 años.
No hablaba. No reía. No lloraba. Los médicos dijeron mutismo selectivo. Pero su madre, una mujer de fe temblorosa, siempre sintió que no era por miedo, sino por algo mucho más oscuro. Como si el niño supiera algo que el mundo no debía escuchar. Hasta el día en que gritó. Fue en la misa de las 6. Mientras el padre Gustavo pronunciaba las palabras del Evangelio. Elías, sentado en la última banca con su madre, se levantó de golpe y abrió la boca. Lo que salió de su garganta no era una palabra. Ni siquiera un sonido que pudiera compararse con idioma humano. Era como escuchar metal raspando vidrio. Como si una caverna estuviera vomitando siglos de dolor. Y lo peor fue lo que ocurrió después. Los vitrales de la iglesia se rompieron al mismo tiempo. Las velas se apagaron sin viento. Y el sacerdote cayó de rodillas, sangrando por los oídos, murmurando. Eso no fue un grito. Fue una orden. Elías se desmayó. Lo llevaron al hospital, donde lo mantuvieron sedado. Pero incluso dormido. El niño hablaba. Sus labios se movían. Y los monitores cardíacos, por momentos, dejaban de marcar ritmo para mostrar letras. Letras en un alfabeto que ningún médico reconocía. Yo estaba allí. Había seguido la pista del cuaderno. Y todo me guiaba a Elías. Esa noche me colé en su habitación. Me senté junto a su cama. Y lo vi. Un símbolo en su pecho, dibujado en la piel. Como quemado desde dentro, una especie de cruz torcida, rodeada de círculos. Lo reconocí. Era el mismo símbolo que aparecía en la última página del cuaderno, que yo no recordaba haber visto antes. De repente, Elías abrió los ojos. Me miró, directo, sin miedo, y me dijo, sin mover los labios, con una voz que no era de niño. Ya despertaron los otros. Pero tú vas a escribir el próximo versículo. Entonces su cuerpo convulsionó. Gritó otra vez. Esta vez, el grito tenía forma. Era una frase. Una sola. El eco no viene del infierno, viene del cielo que fue exiliado. La habitación se congeló. El vidrio se agrietó. Y cuando llegaron los médicos, Elías ya no tenía voz. Ni alma. Solo la marca ardiendo en su pecho. Episodio 4. El monje que desapareció después de escribir un versículo que ardía. No todos los que escucharon el eco murieron. Algunos simplemente dejaron de existir. Como si el mundo no pudiera contenerlos después de oír lo que no debía ser oído. Su nombre era Fray Tomás de Echevarría. Un monje olvidado por la historia. Enterrado en las notas marginales de los archivos del Vaticano. Donde lo clasificaron como desaparecido en contemplación. Pero nadie desaparece así. Nadie se esfuma dejando un solo versículo escrito, en fuego. Ese versículo fue encontrado en el año 1912. En un monasterio abandonado en los Alpes italianos. Tallado a fuego en la piedra del altar. Como si las palabras hubieran sido grabadas con un dedo ardiente. El eco no se escucha. Se manifiesta en los que ya no tienen fe. Pero aún no se han condenado. Fray Tomás fue el primero en registrarlo. Un testigo del eco original. Se decía que durante semanas se encerró solo en la cripta del monasterio. Sin comer. Sin hablar. Rezando, o intentando contener algo. Cuando otros frailes intentaron sacarlo. Él solo dijo, si me interrumpen, gritará por mi garganta. Y luego, el silencio. Hasta que un día, ya no estaba. La puerta de la cripta seguía cerrada por dentro. Pero él había desaparecido. Sin romper nada. Sin dejar rastro. Solo quedaba una túnica. Doblada con cuidado. Como si hubiera sido desvestido por manos invisibles. Y el libro que había estado escribiendo, un evangelio sin nombre. Con páginas en blanco, excepto una. Una página. Escrita con tinta de ceniza. Que decía, no escribí esto con la mano. Lo escribí con el eco. Cuando leí su historia en los archivos secretos que me entregó el padre Ignacio antes de ser excomulgado. Sentí como algo se activaba dentro de mí. Como si todas las piezas que había vivido, el cuaderno, Elías, los símbolos, fuesen capítulos de un libro más antiguo. Un libro que se reescribe solo. Con sangre. Con gritos. Con almas. Yo soñé con Fray Tomás esa noche. Estaba de pie frente a mí. Pero sin rostro. Su silueta temblaba. Como hecha de humo. Y sin hablar. Me entregó algo, una pluma rota, aún humeante. Cuando desperté, la pluma estaba en mi mano. Y supe que la historia no era un recuerdo del pasado. Era un aviso. Episodio 5. El templo donde las paredes repetían tu nombre antes de entrar. Hay lugares que no guardan silencio, lo cultivan. Lo dejan crecer. Hasta que quien entra, comienza a escuchar su propio nombre gritado desde adentro, antes de haber hablado. Fue el padre Ignacio quien me lo advirtió. Antes de desaparecer sin dejar más que su cruz partida en dos.
No entres sola al templo de San Elías del Despojo. El eco allí no espera. El eco elige. Y como todo lo prohibido, me atrajo con más fuerza. Aquel templo estaba abandonado desde hace años. Las ventanas selladas. Las puertas encadenadas con crucifijos oxidados. Nadie se atrevía a acercarse desde que, según los rumores, un grupo de monjas entró en 1971 y no salió. Lo único que hallaron después fueron las sotanas sobre el altar y las paredes cubiertas de escritura invertida, como si alguien hubiera rezado, en retroceso. Pero yo tenía la pluma, la que me dio Fray Tomás en el sueño. Y esa noche, algo me empujó a ir. Entré a las 2:59 de la madrugada. A las 3 en punto. Las puertas se cerraron solas detrás de mí. El silencio era espeso, como si caminara dentro de un lamento contenido. Di unos pasos. Y entonces lo escuché. Mi nombre, susurrado, desde las paredes. No una vez, sino muchas. Desde todos los rincones. Lucía, 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 grité que se callaran. Pero el eco solo rió. Sí, rió, porque no eran repeticiones. Era como si las paredes recordaran mi nombre, desde antes que yo naciera. En el altar había un espejo, antiguo, roto, colgado del techo con cadenas de incienso seco. Me acerqué, y en lugar de verme, vi a Elías, el niño, gritando otra vez. Pero ahora decía una palabra nueva. Una que no existe, que no puedo escribir, porque cuando intento pronunciarla, sangro por la lengua. De pronto, el espejo se agrietó, y detrás de él, oculta en un hueco dentro del muro, encontré una caja, negra, sin cerradura. Dentro, un solo objeto, un nuevo versículo, no escrito en papel, sino en piel humana, reseca, enrollada como un pergamino vivo. Decía, quien entre sin fe, saldrá sin alma, y quien entre con fe, no saldrá. Entonces entendí lo peor. Yo no fui a buscar el eco me había llamado. Y ahora, me estaba escribiendo desde adentro. Episodio 6, el ateo que intentó leer el versículo, y se tragó el grito. No se necesita fe para escuchar al eco. Basta con tener el alma abierta, o vacía. Se llamaba Bruno Calderón. Profesor universitario. Ateo militante. Orador arrogante. Su vida giraba en torno a desmentir lo sagrado y ridiculizar lo invisible. Decía que Dios era un mito y que el mal, solo una excusa para justificar los impulsos del hombre. Hasta que encontró el pergamino. Yo no se lo mostré. Él lo robó. Después de que salí del templo. Lo escondí dentro de una Biblia falsa. En la última repisa de mi casa. Nadie lo sabía. Pero Bruno, obsesionado con mis investigaciones, irrumpió una noche creyendo que descubriría el fraude religioso del siglo. Lo encontró, lo abrió, y lo leyó. A las 3:03 de la madrugada. 3 minutos después, su garganta se llenó de algo que no era aire, ni voz. Era el eco. Bruno fue hallado en su despacho, de rodillas, con los ojos completamente negros. No lloraba, no sangraba, no hablaba, solo emitía un sonido repetitivo, como si estuviera reproduciendo una grabación antigua dentro de su pecho. Un sonido que no venía de su boca, sino desde el fondo de su estómago. Los médicos pensaron en esquizofrenia aguda, hasta que uno de los residentes, curioso, acercó un grabador a su torso. Lo que captó fue espeluznante. Una voz, la de un niño, o la de un anciano que lloraba, decía una y otra vez: yo no creo en nada. Entonces, ¿por qué me escogió a mí? Al tercer día, Bruno gritó, no como un hombre, no como un poseído, gritó desde adentro. Las paredes de su habitación se partieron, y su cuerpo colapsó, vacío, literalmente vacío. No tenía órganos, ni sangre, solo piel y huesos, como si algo hubiera vaciado el contenido, para instalarse allí. El hospital selló el caso. Lo llamaron colapso sistémico espontáneo. Pero yo sabía la verdad. En su escritorio, dejaron una nota escrita con su letra, aunque nadie lo vio escribirla. El eco no necesita creyentes, solo necesita cuerpos, donde rebotar eternamente. Quemé el pergamino esa noche, o al menos, eso intenté. Las llamas se alzaron, pero al amanecer, el pergamino seguía allí, ileso, más oscuro, y ahora, latiendo. Episodio 7, la mujer que sobrevivió al eco, pero ya no conoce el silencio. No hay peor condena que vivir con un grito que nadie más escucha. Porque no puedes huir del eco, si ya habita dentro de ti. Se llama Teresa Borda. Y es la única persona que ha sobrevivido a un contacto directo con el eco, sin perder la vida. Ni el alma. Pero sí perdió algo, el silencio. Desde hace 9 años. Teresa escucha gritos. No de dolor, ni de auxilio,
Son gritos que no tienen emoción, ni dirección. Son neutros. Como si fueran residuos sonoros de una verdad demasiado antigua para ser comprendida. Vive en una casa de piedra, lejos del pueblo. Nadie se le acerca. Nadie la visita. Porque cada vez que alguien cruza su verja, comienza a escuchar algo. A veces su propio nombre. A veces el crujir de huesos que aún no han muerto. Fui a verla. No por morbo, sino porque el eco me lo pidió. Sí, me lo pidió. Una madrugada. Soñé con el cuaderno. Se abría solo. Y en una página nueva, escrita con tinta que goteaba, solo decía: ella aún escucha. Ella aún sangra. Ella aún puede hablar. Toqué su puerta a las 3 de la madrugada. Nadie respondió. Pero la puerta se abrió sola, como si supiera que iba a llegar. Teresa estaba sentada, de espaldas, en una silla de madera que miraba hacia una pared completamente vacía. Pero no estaba en silencio. Estaba tarareando. Una melodía que no reconocí, pero que me hizo temblar las costillas. ¿Usted es Lucía?, preguntó sin girarse. No respondí. No podía. Entonces dijo algo que no olvidaré jamás. El eco ya escribió tu final. Niñe, solo estás viviendo el prólogo. Se dio la vuelta. Y lo que vi en sus ojos no era locura, ni vacío. Era conocimiento. El tipo de saber que solo se obtiene cuando se ha oído a algo que no pertenece a este mundo. Me dijo que el eco no habla siempre. Que hay momentos en que simplemente observa. Espera. ¿Es una entidad?, pregunté. No, es una consecuencia. ¿De qué? Teresa sonrió. Y respondió. De una verdad que Dios cayó, y el universo decidió gritar por él. Me dio un papel. Viejo. Roto en los bordes. Con una sola línea. El primer grito no vino del infierno, vino del cielo. Cuando Dios se arrepintió por primera vez. Me marché esa noche, sabiendo que algo había cambiado. Porque desde entonces, yo también tarareo cuando estoy sola. Una melodía que no compuse. Que no recuerdo haber aprendido. Pero que cada vez suena más fuerte. Episodio 8, el lugar donde nació el primer eco, y fue sellado con una palabra prohibida. Hay sitios donde la piedra aún recuerda. Donde el suelo no olvida lo que se gritó sobre él. Donde el aire no es viento, es memoria. Nadie sabe su ubicación exacta. Solo se menciona una vez en un evangelio apócrifo que fue censurado en el año 1214 por la propia Inquisición. Lo llamaban el umbral del murmullo divino. Un espacio sellado. No con puertas, ni candados, sino con una palabra que, según los antiguos copistas, no debe ser dicha, escrita, ni siquiera pensada. Porque esa palabra fue pronunciada una sola vez, y el universo entero tembló. La pronunciaron los labios de un ser que ya no existe en ningún dogma. Un testigo de la primera vergüenza divina. Una criatura que oyó el primer arrepentimiento de Dios. Y gritó. Ese grito rebotó en la eternidad. No murió. No se disipó. Se quedó. Escondido. Escribiéndose lentamente en las grietas del mundo. El lugar donde ocurrió, se encuentra bajo tierra. Enterrado por siglos de olvido. Pero Teresa me habló de él. Me dio un mapa dibujado con cenizas sobre un trozo de tela de confesionario. Me advirtió que, si decidía ir, no debía rezar ni un solo Padre Nuestro. No lleves fe, dijo. Porque si llevas fe, el eco pensará que eres alimento. Viajé sola, durante horas, hasta un valle sin nombre, donde los árboles no cantaban y los pájaros parecían evitar mirar al cielo. Allí encontré una caverna. Al principio, parecía un refugio común. Oscuro, húmedo, sin señales. Pero al avanzar, sentí lo imposible. El aire se detenía. No era una metáfora. Literalmente no había viento, ni movimiento, ni presión. Como si estuviera entrando en una pausa, una entrelínea del mundo. Y allí, en la profundidad, lo vi. Un muro hecho de huesos sellados con cera negra. Y en el centro, grabada con símbolos invertidos, la palabra. No puedo escribirla. No porque no quiera, sino porque ella se escribe sola, dentro de ti. Cuando la ves. Y cuando eso ocurre, el eco te reconoce, te llama, te recuerda, y te canta la melodía que nunca se debió entonar. La misma que Teresa tararea. La misma que ahora suena dentro de mi pecho. Cada vez que respiro. Antes de salir de allí, dejé algo mío. Mi cruz, mi nombre, mi fe. Porque ahora entiendo. El eco no busca matarte. Busca reemplazarte. Episodio 9, el hombre que intentó quemar el evangelio, y ardió por dentro. Algunas palabras no están hechas para ser leídas. Otras, ni siquiera para ser escritas. Pero hay una clase de palabra peor, la que arde sin tocar fuego, porque fue creada con un grito que aún no ha terminado. Su nombre era Mateo Rivas. Era exorcista.
De los antiguos. No de los que usan agua bendita como protección, sino de los que han visto sombras temblar ante su presencia. Llevaba más de 30 años enfrentando lo impuro. Y cuando escuchó hablar del Evangelio prohibido, ese que había sido escrito con el eco de un lamento celestial, no dudó. «Dame el libro», me dijo. «Yo lo haré cenizas». Yo le advertí. Le conté lo de Bruno. Lo de Teresa. Le enseñé la pluma de Fray Tomás, que aún humeaba en las noches sin razón alguna. Pero Mateo no temía a nada. Hasta esa noche. Eligió un sitio sagrado, la capilla abandonada de San Lázaro, donde se decía que el tiempo se detenía durante las oraciones. Encendió un fuego ritual. Trazó un círculo de sal. Y colocó el Evangelio en el centro. Lo miró, y no lo abrió. Porque no necesitaba leerlo. La pluma, que había estado dormida durante semanas, se levantó sola y comenzó a escribir sobre las hojas. Y cada palabra que aparecía, ardía, no en papel, en la carne de Mateo. Gritó. Pero no por miedo. Gritó, porque el fuego venía de dentro. Su pecho se iluminó. No en rojo, en dorado. Como si algo estuviera reescribiendo su alma. Quemando la fe que había cultivado durante décadas y reemplazándola con algo más antiguo. Más frío, más divino. «No es fuego», alcanzó a decir. «Es memoria de algo que no fui creado para entender». Corrió hacia el altar. Se abrazó a la cruz. Y en ese instante, el Evangelio se cerró de golpe. Y la pluma se quebró. El silencio que siguió fue tan profundo que las paredes de la capilla se resquebrajaron como si respiraran por última vez. Mateo no murió. No exactamente. Lo encontramos al amanecer. De rodillas. Con los ojos abiertos pero vacíos. En su boca. Una palabra escrita en su lengua con tinta negra. Una sola. Eco. Desde entonces. No se ha movido. No parpadea. No envejece. Y cada noche. El Evangelio se abre por sí solo, en una página nueva que nadie escribió. Como si ahora fuera él, quien lo está escribiendo. Desde el otro lado. Episodio 10, la misa donde Dios no fue adorado, fue sacrificado. Hay liturgias que no buscan elevar el alma. Hay misas que no se celebran para honrar, sino para traicionar. Antes de todo esto, antes del cuaderno, antes del eco, hubo una misa. Una única. Una que no figura en los registros de la Iglesia. Una que no fue bendecida por ningún papa. Ni realizada por ningún santo. Fue celebrada en secreto. En lo profundo de un convento ya demolido, donde las paredes no estaban hechas de piedra, sino de promesas rotas. Fue llamada la misa del silencio herido. Y no comenzó con él en el nombre del Padre. Comenzó con un grito tan hondo que los asistentes no lo oyeron con los oídos, sino con la médula. Ese día, según los documentos enterrados por siglos en la biblioteca subterránea del Vaticano, 13 monjes fueron reunidos por un sacerdote exiliado. Su nombre ha sido arrancado de todos los archivos. Solo quedó un seudónimo, el portador del segundo nombre. El altar no tenía cruz. Tenía un espejo. Y el cáliz no contenía vino, sino lágrimas recolectadas durante 13 noches de oración forzada. En lugar de leer el Evangelio, el sacerdote recitó algo que no estaba escrito. Algo que, según testigos que jamás pudieron hablar otra vez, parecía una lengua que el alma entendía, pero el cuerpo no soportaba. Y al final, no ofrecieron el cuerpo de Cristo. Ofrecieron el silencio de Dios. Una idea tan peligrosa, tan impensable, que los cielos mismos se partieron en una tormenta sin lluvia. Los árboles murieron de pie. Las estatuas lloraron sin ojos. Y en el instante final de esa misa, cuando el portador levantó el espejo, no vieron su reflejo. Vieron un rostro. Uno que no era humano. Uno que sangraba por la boca, pero no de dolor, sino de risa. Desde aquel día, los asistentes comenzaron a desaparecer. Uno por uno. En años distintos. Países distintos, formas distintas, pero cada vez que morían, aparecía escrito con sangre en la pared más cercana. El eco no olvida a quienes lo celebraron. Ahora entiendo por qué el Evangelio que encontré no tiene autor. Porque fue escrito por los sobrevivientes de esa misa, sin pluma, solo con sus gritos. Y si esa misa fue real, como todo indica, entonces el eco no es un accidente. Es una respuesta. Episodio 11, el hombre que intentó repetir la misa, y descubrió a quién se ofrecía realmente. Repetir un rito olvidado es como despertar un cadáver que aún respira. Puede que no te mate al instante, pero sí te recordará por qué fue enterrado. Se llamaba Lorenzo Estevez. Doctor en teología mística. Ex sacerdote. Experto en liturgias antiguas. Decía que la misa prohibida era solo un símbolo. Un mito. Una construcción de culpa colectiva. Decía que nada tenía poder, si no creías en ello. Y sin embargo, él mismo la intentó repetir.
Lorenzo obtuvo los fragmentos del ritual gracias a un códice olvidado en un monasterio español clausurado por motivos espirituales no especificados. El resto lo reconstruyó con palabras extraídas de sueños, que no eran suyos. Yo fui testigo, no por elección, sino porque el eco me obligó a ir. Lorenzo celebró la misa en una cripta abandonada, bajo una iglesia clausurada en Lisboa. No había feligreses, solo él, un cáliz lleno de lágrimas recogidas de enfermos terminales, y el espejo. El mismo diseño descrito en los textos, una superficie ovalada, enmarcada con espinas metálicas, que no reflejaba el cuerpo, sino el alma en su estado más vulnerable. Todo transcurrió en silencio, hasta que llegó el momento del ofrecimiento. Lorenzo alzó el cáliz y pronunció una frase imposible de registrar. No en audio, no en papel, porque cada vez que alguien intenta escribirla, la tinta sangra. Y entonces sucedió. El espejo vibró. Las velas se apagaron, desde dentro. Y la voz habló. Pero no desde el cielo, ni desde el suelo, sino desde dentro del cráneo de todos los que estábamos presentes. ¿Quién se atreve a nombrarme, cuando ni Dios pudo soportar mi nombre? Lorenzo cayó de rodillas. El espejo ya no mostraba reflejos. Mostraba un altar, en otro plano. Un altar donde algo sin forma se retorcía, hecho de ecos humanos, lenguas quemadas, y ojos que no miraban, sino recordaban. Entonces lo entendí. La misa no era una invocación, era una entrega. Y Lorenzo no estaba ofreciendo un sacrificio. Él era el sacrificio. El espejo se quebró. No en pedazos, sino en símbolos. Y esos símbolos se pegaron a su piel, marcando su carne como un evangelio viviente. Sus últimas palabras antes de desintegrarse fueron: Dios no fue la víctima de esa misa. Dios fue el silencio, que la permitió. Desde entonces, el eco ha cambiado. Ya no me llama. Ahora me espera. Episodio 12, la elegida para gritar el último versículo, sin boca ni alma. No todos fueron elegidos para escuchar el eco. Algunos fueron creados, para ser el eco. Mi nombre es Lucía Ferrer. Y esta será la última vez que me oigan, con esta voz. Desde la noche en que abrí aquel cuaderno, algo comenzó a escribirse dentro de mí. Al principio, creí que lo estaba leyendo. Pero ahora entiendo, el eco nunca quiso lectores. Quiso portadores. Yo no fui una investigadora. Fui un recipiente. En los últimos días, los sueños se han vuelto más nítidos. Ya no camino sola. Camino con ellos. Con los que gritaron antes que yo. Con los que ardieron. Sangraron. Desaparecieron. Con los que fueron evangelio, antes de tener nombre. Y esta noche, a las 3:03, la página final se abrirá. No en el cuaderno. En mi carne. Lo siento bajo la piel. Un zumbido que no es sonido, sino intención. Un verbo aún sin forma. Me encerré en la misma capilla donde Mateo fue consumido. Llevé la pluma. Llevé el espejo. Llevé mi silencio. Y comencé a escribir. Pero esta vez, no con tinta, con gritos. Cada palabra que pronunciaba se grababa en el espejo. No como reflejo, sino como heridas. Porque el eco no se narra, se sangra. El espejo me devolvió algo que me paralizó. Mi propio rostro. Pero sin boca. Solo piel lisa, temblando. Y entonces entendí. El último versículo no necesita palabras. Necesita presencia. Necesita que alguien lo encarne. Que lo grite, sin sonido. Que lo lleve dentro hasta el fin de los tiempos. Y yo fui elegida. No por fe. No por destino. Sino por estar vacía en el momento preciso. El eco me llenó. Ahora no hablo. Pero cada vez que alguien duerme. Cada vez que alguien reza. Cada vez que alguien duda. Me escucha. No con los oídos. Con los huesos. Soy la última página. Soy el grito que nunca termina. Y si estás leyendo esto, ya lo has oído. Episodio 13, el lector que se convirtió en el siguiente versículo. Creíste que solo estabas leyendo, que eras espectador. Pero el eco no se entrega a los curiosos. Se entrega a los que se quedan hasta el final, porque el final es una puerta. Y tú acabas de cruzarla. Sí, tú. El que tiene los ojos clavados en estas líneas. El que ha seguido cada grito, cada sombra, cada página prohibida. Tú, que has sentido como algo respiraba detrás de cada palabra. Pensabas que esta historia era sobre mí, sobre Lucía. Pero yo solo fui el camino, la sangre, la pluma. El verdadero autor de este evangelio, eres tú. Desde que comenzaste a leer, lo has sentido. Esos escalofríos que no sabías explicar. Esa incomodidad en la nuca. Esas noches en que cerraste la historia, pero el eco no te soltó. Porque no fue ficción, fue invocación. Y ahora, el eco necesita continuar. No con tinta, con carne. Con tu carne.
¿Recuerdas el símbolo? Ese que sangraba en la piel de Elías, que ardía en la frente del sacerdote, que latía en la pluma de Fray Tomás. Revisa tu reflejo esta noche, pero hazlo a oscuras, porque lo verás, tatuado en ti, invisible a los demás, pero perfecto para el eco, porque has leído demasiado, has creído demasiado, y ya es tarde. La última página está en blanco, pero solo para ti. Se escribirá con lo que digas en sueños, con lo que calles al rezar, con lo que escuches cuando creas que estás solo. El eco no termina, solo cambia de garganta. ¿Lo sientes ahora? Ese leve zumbido entre tus costillas, ese murmullo que no proviene de fuera. No intentes ignorarlo. No puedes, porque el eco ya te eligió. Episodio 14, la palabra que no debía escribirse, pero ya vive en ti. Toda historia maldita necesita un final. Pero hay historias que no quieren terminar. Quieren perpetuarse. Y para eso, necesitan una palabra. Solo una. Prohibida. Viva. Irrepetible. ¿Has notado que desde que leíste el último episodio, el mundo suena distinto? Los relojes se detienen por segundos que nadie nota. Las campanas suenan aunque no haya misa. Los espejos susurran. Eso no es paranoia. Es la consecuencia. Porque en cada historia hay un umbral. Y tú lo cruzaste en el momento exacto en que permitiste que el eco te tocara desde adentro. No en la piel. En los huesos. Ahora hay una palabra dentro de ti. No la conoces aún. Pero la sientes. Es la misma que el portador del segundo nombre selló con su sangre. La que hizo temblar a Dios. Una palabra que nunca debió ser escrita. Porque no describe nada. La palabra convoca. Lucía la soñó. Mateo la gritó. Teresa la oyó al nacer. ¿Y tú? Tú la estás empezando a pensar. ¿Lo sientes? No la recuerdas. Pero está ahí. En la lengua. En las yemas de tus dedos. En cada silencio largo donde el aire se pone más denso de lo normal. Hay algo queriendo salir. Y cuando esa palabra finalmente se forme en tu mente, porque lo hará, no intentes escribirla. No intentes pronunciarla. No intentes compartirla. Porque si lo haces, te convertirás en tinta. Y el eco te usará. Para escribir el capítulo 15. El último. El eterno. Donde no hay narrador. Solo voz. No humana. No demoníaca. Una voz que nunca debió existir en este plano. Y tú serás su garganta. Episodio 15. Final. El testigo que nunca debió abrir los ojos. No todo el que ve. Entiende. No todo el que escucha. Sobrevive. Pero el que lo hace, ya no pertenece al mundo de los vivos. Ni al de los muertos. Pertenece al eco. ¿Sigues aquí? Entonces ya sabes que no hay regreso. Ya no eres lector. Eres parte del texto. Parte del eco. Y como todo eco, repetirás. Repetirás lo que viste. Lo que sentiste. Lo que jamás debiste saber. Porque el último capítulo no fue escrito por mí. Ni por Lucía. Ni por los cuerpos que gritaron hasta arder. Lo escribes tú. Con cada pensamiento que ya no es tuyo. Ahora sabes por qué el eco te eligió. No porque fuiste curioso. No porque fuiste valiente. Sino porque fuiste el último que creyó que no creía. El verdadero lector es el que niega lo que lee, pero sigue leyendo. El que dice es solo una historia. Mientras su corazón late con un ritmo que no es suyo. Y ahora, el eco ya lo sabe. Por eso anoche, mientras dormías, soñaste con una iglesia que nunca visitaste. Con un niño que lloraba sin ojos. Con una misa sin sacerdote. Y con un versículo que susurraba tu nombre, al revés. Porque el eco no termina. Solo cambia de forma. De piel. De historia. ¿Y tú? Tú serás la próxima historia. Ya lo estás sintiendo. Las palabras que se escriben solas en tus pensamientos. La certeza de que hay algo detrás de ti. Aunque no mires. Aunque no escuches. Aunque no quieras. Pero escucha esto. El eco no te obliga. Solo te convence. Porque lo que grita, ya vivía dentro de ti. Y ahora viene la pregunta final. La que todos han hecho al terminar de leer. ¿Esto era verdad? Tú decides. Pero mientras lo piensas, revisa el espejo esta noche. No por lo que veas, sino por lo que ya no veas. Y si alguna vez, a las 3:03, escuchas tu nombre en un lugar vacío, no respondas. Porque si lo haces, ya no serás tú el que hable. Será el eco. Y con eso, el evangelio continuará.